desde hace 4 años, planteamos trabajar un eje de nuestro plan estratégico, que es el desarrollo humano local. Y para ello veíamos que en la dimensión económica era muy importante trabajar la economía solidaria. Además de trabajar la economía solidaria, veíamos la necesidad también de impulsar iniciativas de apoyo en las cuales se contempla la equidad, es decir, los derechos económicos, también sociales, de las mujeres fundamentalmente. Planteamos algún seminario de trabajo aquí en Perú, en Lima y también en Bolivia. Hubo un proceso de formulación de un año de ese programa, viendo o identificando qué era lo más interesante tanto en Perú como en Bolivia. Con los actores de Perú, en ese seminario, bueno, pues vimos o intuimos la necesidad de tratar de apoyar a lo que es las organizaciones, movimientos de economía solidaria. En este caso llegamos a conocernos con el GRESP, también posteriormente hemos conocido a otras organizaciones, también con el Grupo Género y Economía, con las cuales ya habíamos trabajado hace un tiempo, y contactamos con la universidad a través de las personas de César, Lucho y Ena. Aquí en Perú en concreto lo que planteábamos era, en base a la identificación que hicimos, la posibilidad de apoyar a las tres organizaciones, Universidad, Grupo Género y GRES, en iniciativas que ellos mismos nos plantearon, ¿no? Cómo estaba la economía solidaria aquí en Perú. Veíamos también la importancia del concepto como economía popular, ¿no? Veíamos también cómo desde hace varios años o años atrás, desde los años 90, ya ha habido personas e instituciones aquí que han impulsado la economía solidaria. Lo que pasa es que se han enfrentado a un modelo económico en Perú que precisamente no favorece impulsar políticas nuevas, ¿no? Nosotros desde nuestra iniciativa, desde AGOA, con el apoyo del gobierno vasco, lo que pretendemos es poner un poco a disposición de estas organizaciones de aquí para impulsar eso. En el caso de Perú, con la Universidad de San Marcos acordamos apoyar un observatorio. Es decir, veíamos que era importante visibilizar qué se está haciendo en economía solidaria y popular en Perú. Y ya los compañeros ya nos contarán, o bueno, ya conoceréis, ya se está haciendo lo que es el diseño de este observatorio para ponerlo en marcha ya este mismo año. Y aparte ha habido otras iniciativas como esta de radio que hemos estado viendo ahora, ¿no? El Grupo Género y Economía va a estar organizando diferentes talleres vinculados a la formación con organizaciones de mujeres, y el GRES está también organizando algunos talleres y encuentros para el fortalecimiento de su propia organización comunitaria. Hoy hay otras iniciativas también, y creemos que es importante que ese conjunto de iniciativas que hoy se están dando de alguna manera puedan tener cierta confluencia, ¿no? De gestionar el conocimiento que hay ahora mismo y difundirlo vía universidad, con instituciones públicas y sobre todo a la sociedad. La economía solidaria es mucho más solo que el producir de forma solidaria, también tiene que ver con el comercio, también tiene que ver con comercio justo, también tiene que ver con el consumo responsable. Bien, esta es un poco la idea, de ir poco a poco avanzando con algunas iniciativas, y a nivel regional sí estamos planteando la posibilidad de tener alguna, insisto, pequeña incidencia desde los 3 países en marcos más supranacionales, como puede ser el Parlamento Andino, la Comunidad Andina o la UNASUR, ¿no? Para ello estamos iniciando un plan de trabajo de cara a que podamos producir algunos elementos que puedan ser presentados o planteados a instituciones públicas andinas, y luego con otra gente de otros países del propio continente o de otros lugares, pues llegar también a estar trabajando en la economía solidaria, tratar de tocar la puerta también a Naciones Unidas, a la UNRIS o a la OIT, porque la gente es consciente que con el sistema económico actual no es posible avanzar hacia una sociedad o hacia sociedades más equitativas. Este es un poco el marco del programa en el que nos encontramos, ¿no? Allí en AGOA estamos trabajando también, porque esto no es aquí en América Latina, también en Euskadi, en el Estado español, en Europa, hay movimientos de economía solidaria, ¿no? Nosotros estamos vinculados también a una red de economía solidaria que se llama REAS, y es verdad que hay todo un movimiento de economía social amplio en el País Vasco, de economía cooperativa también, pero también muchas veces se corre el riesgo de ser marginales, ¿no? Ante la avalancha de lo que es
el modelo imperante, no capitalista, neoliberal. Algunos debates que en este momento existen, tanto en Europa como aquí en América Latina, sobre ese mundo de la economía social y solidaria, ¿no? A ver qué es exactamente eso, quiénes lo incorporan, qué entidades entran en esa categoría de economía social y solidaria, dónde se mira de qué manera esa economía social y solidaria ya hay acá. Es decir, a ver si entre todos y todas hablamos un poquito y ponemos algo de luz sobre esto, ¿no? Porque es un término que no está definitivamente clarificado y que se utiliza de manera diferente en función de dónde estemos o cuándo se haya planteado, ¿no? Yo lo que trataré es plantear algunos debates dónde está en este momento el núcleo importante de estos debates. Saben que el origen de la economía social, inicialmente social, ya tiene muchos años, es de final del siglo XIX, sobre todo en Gran Bretaña, en Francia también, porque en Gran Bretaña donde se plantean las primeras iniciativas de economía social provienen de dos campos ideológicos, tres diferentes, la social cristiana, la socialista y la anarquista, y son organizaciones básicamente creadas por la clase obrera frente a las carencias y las limitaciones que tenían entonces cuando la industrialización en Europa es tan fuerte y eso genera condiciones de trabajo tremendamente duras y situaciones muy complicadas para la clase trabajadora. Lo que hace la clase trabajadora es organizarse en cooperativas, asociaciones, seguros, para hacer frente a esa situación de dureza generada por el mercado salvaje, que entonces también empezaba a surgir en Europa, ¿no? Pero también estas economías sociales, las organizaciones de la economía social, bueno, al final también lo que tenían era un sentido de identidad, de clase, de grupo, eran trabajadores, daban una identidad de somos el proletariado, lo que se decía entonces. Bueno, necesitamos también nuestros planteamientos políticos, necesitaba un sentido de pertenencia también, ¿no? Es decir, no es simplemente una forma organizativa para resolver situaciones difíciles, sino también para cohesionar colectivamente a grupos humanos. Bueno, este mundo de la economía social conoció una notable expansión a partir de los años 70 del siglo pasado. Saben ustedes que entre el 50 y el 70 el mundo, pero Europa particularmente, conoció una expansión económica impresionante, crecimiento económico, los 30 gloriosos que se llaman, ¿no? Año tras año economías creciendo, pues como ahora de China, no tanto, porque esto es impensable, pero crecimientos del 5, 6, 7% los años, fueron el estado de bienestar, todas esas cosas que ahora nos están volviendo, ¿no? Pero todo eso fue desde los años, la posguerra 45 hasta 70, 75. Pero cuando vino la primera crisis en el 75, lógicamente generó un fuerte impacto en Europa y en Estados Unidos también, pero sobre todo en Europa. Ese fuerte impacto hizo que, como respuesta a esa situación también, igual que había ocurrido en el siglo XIX, hubo una respuesta de creación y potenciación de la economía social y solidaria como respuesta a esa situación difícil que se había generado en amplios sectores de la población. Bueno, esto generó en Europa, sobre todo en Francia, Bélgica, España y Portugal, pero también en América Latina, en Canadá también, América Latina, Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador, generó una respuesta importante para generar iniciativas, emprendimientos de economía social y solidaria, ¿no? Por lo tanto, fue una respuesta y una adaptación a la crisis económica, inicialmente en los años 70, esa fuerte expansión. Entonces, ¿qué se entendía entonces por economía social y solidaria? Pues era ese amplio grupo variado de iniciativas que están entre la economía pública, es decir, que no es economía pública ni es economía privada. Pero en ese medio hay una variedad muy grande de emprendimientos, iniciativas, empresas, organizaciones, que todo eso se empezó a llamar economía social y solidaria. Lo que son empresas que utilizan recursos mercantiles y no mercantiles, es decir, hay empresas que funcionan con donaciones, con subvenciones del Estado, otros que viven de los ingresos propios, hay organizaciones de trabajo voluntario, hay organizaciones que viven el trabajo remunerado, hay algunas organizaciones que funcionan con la lógica del mercado, es decir, que compran y venden mirando hacia el exterior. Por ejemplo, las cooperativas de Mondragón, que ustedes conocen, grandes, son las típicas, que viven compitiendo en el mercado de todo el mundo.
aunque ahora se llega a la crisis también, pero compiten, pero hay otras organizaciones de solidaridad y hay de redistribución. Todas ellas están en la economía social y solidaria, ¿no? Y en cuanto a las formas de gestión interna también hay una inmensa variedad. Hay organizaciones que funcionan como las empresas capitalistas más avanzadas en cuanto a sistemas de gestión, y me remito otra vez a las cooperativas de Mondragón, y hay otras que funcionan como el tercer sector o como organizaciones muy débiles que ustedes también seguramente conocerán aquí. Bueno, todo este mundo de iniciativas que están entre la pública y la privada es lo que se vino a denominar economía social y solidaria. ¿Por qué social y solidaria y no otras? Bueno, esta denominación se ha utilizado en muchos sitios. Tercer sector, economía alternativa, sector voluntario, sector no lucrativo, economía informal, economía popular, autogestionaria, comunitaria, otra economía, economía del trabajo, economía social solidaria. Todas esas terminologías son las que se han utilizado, indistintamente se utilizan. Depende de dónde hablemos, ¿no? ¿Por qué social y solidaria es la que se está imponiendo? No sé si imponiendo, por decirlo de una manera, la que es más común o la que es más general. Pues parece que sí hay, por parte de las organizaciones y las redes más importantes, parece que esta denominación es la que se está volviendo más común y más aceptada por social y solidaria. Pero insisto, es una terminología que está siendo aceptada en Europa y en América Latina también, cada vez más, pero que incluye todas esas, y podemos denominarlas todas esas, que aquí tiene otra, aquí popular se dice mucho, en el caso de Ecuador también se dice economía popular, pero, bueno, economía comunitaria, esos dos, ahora vamos a ver, pero todas esas tecnologías son válidas. Y emprendimientos de la economía, pues ahí tienen todas las que hay, seguramente hay más, ¿no? Desde cooperativas, mutuas, que son las más conocidas, hasta fundaciones, sociedades laborales de inserción, comercio justo, empresas sociales, cambalaches en Argentina, ferias populares, todo eso son tipos de emprendimientos que están entre la economía pública y la economía privada, que están ahí en medio, que son todas esas. Unas son asociaciones, otras son fundaciones, otras son de todo tipo. Unas están orientadas al mercado, otras no. Bueno, todo eso es lo que entra dentro de eso que llamamos economía social y solidaria. ¿Qué tipologías o qué cuatro tipologías principales se están imponiendo? Bueno, en Europa hay como tres que están cogiendo mucho peso. En Europa, en Estados Unidos, Canadá, tres que están cogiendo mucho peso. Una es la economía social típica, que es la que viene de los años 50 y que es heredera de los primeros del siglo XIX, ¿no? La economía social son empresas privadas que tienen autonomía de decisión y libertad de adhesión, producen para el mercado, es el tipo A, para vender al mercado. Pongamos las cooperativas que producen, venden para el mercado, distribuyen beneficios a los socios, toma decisiones, las decisiones las toman las no ligadas al capital sino al trabajo, cada trabajador tiene un voto y las decisiones y la gestión son democráticas, pero están orientadas al mercado, viven del mercado hacia afuera, son mercantiles, digamos, ¿no? Aunque tienen una organización interna, democrática, participativa, cada persona tiene un voto, manda el trabajo, no el capital, etcétera, etcétera. Es decir, la típica de esa es una cooperativa, digamos, es de trabajo asociado, es la típica de esa forma, ¿no? Y hay empresas de economía social de tipo B que son iguales que las demás, pero que no están orientadas al mercado a vender, sino orientadas a la proveer de servicios a los propios asociados. Entonces ahí también seguro conocen varios emprendimientos así, ¿no? Bueno, esta es una tipología que hay muchísimas empresas de esas. Hay una tipología muy anglosajona de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que es lo que llamamos el sector non-profit o sin ánimo de lucro, también se le llama, ¿no? Y aquí son entidades privadas, son autónomas, capacidad de decisión, pero su orientación es no obtención de lucro, no buscan beneficios, y si tienen beneficios no pueden ser distribuidos entre sus miembros, no pueden ser distribuidos entre sus miembros. Y la participación es voluntaria. Aquí entran todos los sectores del sector caritativo, el sector voluntario, las ONGs, no lucrativo también se le llama, sectores, digamos, sector caritativo. Y luego está la empresa social, que son un tipo de economía social
más actual que está haciendo mucha presión por parte de organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, porque frente a la crisis se están dando cuenta de que la economía social puede ser una buena respuesta hacia la crisis y están planteando la necesidad de potenciar las empresas sociales. Aquí también de dos tipos. Una empresa social, digamos tipo social entrepreneurship, que dice, ¿no? Es como empresarial, y otro tipo que se utiliza más en Europa, que es EMES, que es una red europea de empresas de economía social, que tiene un enfoque mucho más colectivo. El primero, ¿qué características tiene? Básicamente lo que se dice es, necesitamos gente individual, emprendedora, que resuelva los problemas y que sea capaz de generar iniciativas, emprendimientos y generar empleo. Es decir, gente emprendedora, típica persona individual, iniciativas, emprendedora, que hay que formar, que tiene su habilidad para generar iniciativas y generar empleo. Pero no están pensando en nada colectivo. Eso es una cosa, gente individual. Hace falta formar a gente de manera individual. A la Universidad de Harvard tiene escuelas para formar a emprendedores sociales. De esos, de los individuales. De la gente que piensa que su habilidad va a resolver los problemas sociales del empleo, de la pobreza, etc. Es decir, es un enfoque muy individual de la empresa social. El enfoque europeo es un enfoque mucho más social. Y lo que viene a plantear es, ¿cómo hacemos para que en una sociedad, si tenemos que resolver problemas económicos, de empleo, de renta, etcétera, cómo hacemos para que colectivamente nos organicemos empresarialmente para dar respuesta a ese problema? Pero es una iniciativa de corte social que sale de la iniciativa social, que sale de las organizaciones sociales y que se organizan empresarialmente para tomar iniciativas. Es decir, es una iniciativa colectiva y no es una iniciativa individual. La primera es la que está potenciando en este momento el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Si veis, ahora las redes, las empresas sociales están por todos lados y se piensa que lo que hace falta para resolver son empresas sociales de emprendedores que sean una iniciativa que solucionan las cosas. Yo, mi opinión personal es que lo que hace falta es emprendimiento social, de los colectivos que tienen que buscarse, no del individual, el listo, la lista que monta no sé qué empresa. Allí está pasando eso. Allí está pasando ahora, gente joven, una persona o dos, montan una aplicación para no sé qué, no sé cuántos. Dice, estupendo, has montado una cosa. Vale, y le vendo a Facebook o a Google, o le vendo la aplicación. Y un pastón. Dice, ya, ¿y cuántos empleos ha generado? Dice, no, uno, dos. O sea, nosotros los amigos que hemos montado una aplicación, le hemos vendido a Google y estupendo, hemos sacado millones. Ya. ¿Y qué ha resuelto con eso? ¿Qué problema ha resuelto en la colectividad, la sociedad? Ninguna. Ha resuelto tu problema, que era tener un empleo y hacer pasta, pero no ha resuelto el problema de la colectividad. Entonces, ese enfoque, uno u otro, caracteriza a un enfoque más privado liberal de la economía social o un enfoque más colectivo. El segundo es el que está más en Europa y el primero está más en un anglosajón, digamos, ¿no? Gran Bretaña y sobre todo en Estados Unidos. Y la economía comunitaria, que es un enfoque más aplicado a la región andina, no solamente la región andina, pero aquí lógicamente ha tenido un desarrollo importante, sobre todo en los últimos años, porque los gobiernos aquí efectivamente han vuelto a potenciar algo que ya existía tradicionalmente hace muchísimos años, pero con la llegada al gobierno de gobiernos, digamos, de izquierda, progresistas o incluso gobiernos indígenas, como en el caso de Bolivia, pues han potenciado esta economía comunitaria. ¿No? Ahí tenéis, tal y como lo define Fernando Banacuni, es decir, cómo la forma que los seres humanos y las comunidades deciden relacionarse y en toda su forma de existencia, entre todos los que componen el cosmos alrededor, ¿no? Los animales, las personas, pero las plantas, el aire, la naturaleza no es un recurso, sino es parte de nuestro ser, y por lo tanto no podemos explotar a la naturaleza como si fuera un recurso, porque merece la misma consideración del resto. La complementariedad y la reciprocidad entre todos los elementos de ese cosmos, es decir, bueno, una visión de la economía comunitaria que usted ya lo conoce, no voy a explicar, pero que es una economía particular, una visión particular comunitaria, que tiene sus entronques. En el caso de Bolivia, el gobierno boliviano va a intentar vincular eso con la economía social. Y el gobierno boliviano ahora le denomina economía social comunitaria, porque trata de
incorporar los dos elementos de la economía social con la economía comunitaria. Hay problemas para poder vincular los dos conceptos, pero trata de hacerlo. Bueno, estas serían de alguna manera las corrientes más importantes que en este momento que estén más definidas, ¿eh? Porque claro, otros términos como economía popular. ¿Qué es economía popular? La popular, en mi modo de ver, define poco. ¿Popular qué es? Economía informal. ¿Economía informal qué es? ¿Eso define que es legal o no legal? ¿Está registrada o no? Pero eso no ayuda a entender mucho las cosas, la definición, ¿no? Y lo popular es todo, ¿no? Yo creo que estas sí tienen un carácter más definitorio, ¿no? Lo que podemos utilizar. Bueno. Y la economía solidaria, que es el otro término, que una economía social y solidaria. Eso es solidaria, que es un término más actual y más moderno también, que tiene diferentes ejes, tanto en Europa como en América Latina. Y aquí estamos hablando de algo que va más allá de las características de los emprendimientos. Cuando hablamos de economía solidaria, estamos hablando de un fenómeno complejo que tiene componentes económicos, sociales, políticos, culturales. Es decir, que es un proyecto ético de vida diferente. Digamos, es un conjunto de concepciones teóricas de cómo entendemos la economía que tienes en el mundo, pero también de realidades institucionales, qué instituciones existen en un país, y de prácticas empresariales. Por lo tanto, no estamos hablando solo de las prácticas de economía social, solidaria, sino estamos hablando de una concepción global de la economía, ¿no? Horacio, por ejemplo, habla de esas esferas, ¿no? Las esferas de la producción, la circulación y el ámbito financiero, ¿no? Es decir, buscar formas alternativas de producir con principios diferentes, la solidaridad, la confianza, la cooperación, el trabajo colectivo, priorizar las personas, el trabajo antes que el capital, la obra de Horacio que se ve hace poquito, el trabajo antes que el capital. Lo que importa es el trabajo, lo que determina es el trabajo, no el capital al servicio del trabajo. Lo que define una relación es el trabajo y no el capital. En la esfera de la circulación, relaciones justas y equitativas, consumo responsable, comercio justo, que es lo que hablamos aquí, pero también consumo responsable. Es decir, no vale solo que el comercio sea, o la producción sea limpia, sino que el consumo también tiene que ser responsable. Tenemos que saber qué producimos y qué consumimos. Consumimos cosas hechas por quién. El hecho de consumir productos del comercio solidario es diferente de consumir productos que no lo son. Y quien consume tiene que tomar decisiones también a la hora de consumir una cosa u otra, porque está favoreciendo y está potenciando un tipo de economía u otra. El consumo es un acto importante también, no solo la producción o el comercio, ¿no? Todo eso. Bueno, y el ámbito financiero también, el hecho de que las finanzas tienen que ser éticas. Es decir, si alguien tiene unos ahorros, esos ahorros hay que ponerlos al servicio de la economía solidaria. Hay cantidad de gente que tiene unos ahorros y que no quiere con esos ahorros ponerlos en un banco, en un sistema financiero, para que el sistema financiero haga negocios. Y haga negocios además para ellos mismos y en actividades que cualquiera de nosotros no estamos de acuerdo. Y por lo tanto, una persona que ahorra solidariamente tiene que tener la oportunidad de que con ese ahorro solidario también se financien iniciativas solidarias. Y por lo tanto, la inversión solidaria hay que ponerlo en contacto con el ahorro solidario. Y quien va a poner el ahorro solidario en contacto con la inversión solidaria son las finanzas solidarias. Igual que un banco normal, que es lo que hace, coger ahorro e invertir. Y él está de intermediario financiero, pero intermediario de un ahorrador que no tiene valores y un inversor que tampoco los tiene. Pero nosotros nos movemos en un mundo donde quien ahorra tiene unos valores determinados y quien quiere invertir también. Y por lo tanto, si esos dos tienen determinados valores solidarios, quien está en medio, el sistema financiero, tiene que funcionar con criterios éticos. Y por eso llamamos finanzas éticas o finanzas alternativas. Hay dos corrientes. Y con esto termino, dos corrientes. Una, la corriente europea, y otra, la corriente latinoamericana. La corriente europea de la economía solidaria, hay algunos que miran más a lo macro y otros a lo micro. Claro, mirar a lo micro, ¿qué significa? Mirar las experiencias concretas, si son cooperativas, cómo funcionan, si son asociaciones o si son fundaciones.
Por lo tanto, ¿cómo se comportan las empresas pequeñas? ¿Qué tipo de organización tienen? ¿Qué leyes tienen? ¿Qué figura jurídica tienen? Pero esa, a mi modo de ver, no es la más importante. La más importante es la primera. Es decir, mirar la economía solidaria como una nueva forma de entender la economía. Este es un poco el enfoque de Horacio, y luego vamos a ver en Argentina también, y el enfoque de REAS en el País Vasco, de las emprendimientos, las redes de economía solidaria, es darle un enfoque mucho más macro a la economía solidaria. Salir del típico emprendimiento a ver cómo es una cooperativa o no, y ver cómo tenemos que organizar la sociedad, teniendo en cuenta que la economía es que no hay una separación entre la economía, entre la sociedad, la política, todo está relacionado y que todo tiene que ver con la forma en que los seres humanos producimos, distribuimos y consumimos, y nos relacionamos. Y eso tiene que ver con la economía, con la sociología, con las relaciones, con la psicología y con la antropología. Bueno. Y además dirán que la economía solidaria tiene una dimensión sociopolítica que tiene que ver con la democratización de la sociedad, que las decisiones se tomen de manera participada y democrática, que o hay participación o no hay economía solidaria, la gente participa y toma decisiones o no hay economía solidaria, que tiene una dimensión económica en el sentido de que el mercado no es lo único que existe, porque en una economía capitalista existe el mercado, punto. Todo lo que se compra y se vende en el mercado existe con un precio. La economía solidaria dirá no. Desde siempre en la sociedad ha existido mercado, ha existido redistribución y ha existido reciprocidad. Es decir, hay cosas que la gente compra y vende que ha existido el mercado hace 6.000 años. 10.000 años existía el mercado. Toda la vida existió el mercado. Otra cosa es la economía de mercado. Otra cosa es pensar que todas las cosas, las actividades humanas, incluidos los sentimientos, se pueden comprar y vender en el mercado. Que es otra cosa. Pero mercado, intercambiar con moneda o sin moneda, eso se ha hecho toda la vida, miles de años. Pero también, además de intercambiar el mercado, en la sociedad, en todas las sociedades ha existido reciprocidad, la que se hace sin que haya ningún intercambio, sin que el otro te dé nada. Y en todas las sociedades ha existido redistribución. Alguien se ha dedicado a recoger de la gente y redistribuir. Aquí los incas lo hacían. Era muy conocido, pero el Estado, siempre ha habido un tipo de Estado que ha cobrado impuestos y lo redistribuye. Por lo tanto, pasar de una visión de la economía que es monovisión de la economía, solo es mercado, hay que pasar a una economía que tiene cosas que tienen que ver con el mercado, con la redistribución y con la reciprocidad. Eso que Polanyi venía a decir las tres patas de la economía Polanyi, ¿no? Bueno, la economía solidaria es lo que hace es coger esta visión de la economía triple, pero claro, la reciprocidad, ¿de dónde viene? Esta visión de la reciprocidad de esta economía. Aquí las economías comunitarias son muy importantes. En esta aportación que hace la economía comunitaria a la economía social. Ahí hay una vinculación muy clara. Es decir, esas dimensiones y los elementos importantes son los que luego van a unir diferentes tipos de economía, ¿no? Pero la parte económica es el salto económico de pensar que el mercado es lo único que hay, es decir, no. En una sociedad hay más cosas que el mercado, tan importantes como el mercado. Y lo que hay que llevar a cabo son políticas que tengan en cuenta las tres cosas. Si no hay redistribución, andamos mal también, porque sin redistribución, aquellos que no tienen suficientes recursos, nadie le va a tener suficiente amparo como para que lo hagan, y alguien va a tener que amparar a aquellos que no lo hacen. Si solamente tenemos economía, no tenemos reciprocidad, una sociedad no va a funcionar comprando y vendiendo todo. Yo con mi familia no compro y vendo nada. Yo si le doy algo a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, lo hago desinteresadamente. No necesito, recibiré luego otra cosa cuando me tenga que dar. Pero no voy a transar nada con mi familia. ¿Por qué eso no podemos extenderlo a una comunidad? ¿Por qué no podemos extender esos objetivos a la sociedad también? Sin que necesariamente todo tenga que pasar por el mercado. Bueno, pues esta visión macro es la que es más, a mí me parece mucho más interesante de la economía solidaria, porque permite trascender de la visión tradicional de la economía y situar la economía en otro sitio diferente. En el caso de América Latina también, tanto en Chile como en Brasil, Raceto o como Horacio en Argentina, plantean esto. Es decir, la economía tiene que tener la economía solidaria, un carácter claramente transformador de la economía. Y esto, por ejemplo, nosotros hemos vivido con las cooperativas en Mondragón, en Oñate, ¿no? Que es en el Alto Deva, ¿no? En Mondragón. Es un movimiento cooperativo muy importante
pero que es un movimiento cooperativo que ha mirado hacia el mercado, a competir con el mercado, con altos salarios, pero es una cooperativa que no ha cambiado valores internamente a la gente, que medioambientalmente no es sostenible, que no ha cambiado el que la gente se sienta partícipe de la cooperativa, etcétera, etcétera. Es decir, un éxito empresarial, pero un fracaso como organización, digamos, como cooperativa, y eso está llevando ahora a problemas importantes en el mundo cooperativo. Bueno, para terminar, dos cositas sobre Bolivia y Ecuador. Bueno, en Bolivia y Ecuador, ¿cómo está esto de la economía social y solidaria? Bueno, en Bolivia saben que la Constitución política contempla 4 formas de economía: la estatal, la privada, la comunitaria y la cooperativa. Esas 4 formas tienen sus leyes y tienen su normativa. La que corresponde a la economía social y solidaria es esta de abajo, la Estrategia Plurinacional de la Economía Solidaria y Comercio Justo, que es del año 2010, que está vigente, es muy reciente, tiene todavía 3 o 4 años en el caso de Bolivia. Y bueno, lo que se trata en Bolivia es de, con esa normativa que existe, ver la posibilidad de que efectivamente el gobierno, desde el gobierno, qué tipo de economía se está impulsando, ¿no? A mi modo de ver, el gobierno boliviano en este momento probablemente está potenciando mucho la economía estatal, la economía pública, pensando que efectivamente los recursos del gas y el petróleo, sobre todo del gas, va a ser una forma de enfrentar los problemas de la pobreza tradicionalmente que existe en Bolivia. Y entiendo que la parte más de la economía solidaria y comercio justo, pues a lo mejor no le está dando demasiada importancia, ¿no? Ahora hay idea de que posiblemente se pueda hacer una ley de economía social y solidaria, ¿no? No está todavía en boga, pero hay una estrategia por lo menos, ¿no? Pero se contemplan esas 4 tipos, ¿no? Y en el caso de Ecuador hay una definición constitucional de que la economía ecuatoriana es la pública, la privada, la mixta y la popular y solidaria. En Ecuador le llaman popular y solidaria en la Constitución, no la llaman social y solidaria, la llaman popular y solidaria. Bueno, reconoce que hay diferentes formas de trabajo, formas de organización de la economía, y contempla esas 4, ¿no? Lo que es muy interesante en el caso de Ecuador es que hay una ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. Hay una ley que, con todas sus limitaciones, es una ley bastante importante y bastante progresista, que ahora, a través de reglamentos, se está tratando de trasladar esa ley para que tenga efectos en los niveles bajos de la administración. Es decir, de la normativa, esa ley hay que bajarla a los territorios, hay que bajar a las regiones, tiene que bajar a los municipios y llevar a la práctica. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo en Ecuador es precisamente facilitar para que efectivamente lo que dice la ley se pueda llevar a cabo, bajar al territorio, y que eso tenga una efectividad en los municipios, en las regiones y en los gobiernos regionales, ¿no? Y también en el caso de Bolivia hay un superintendencia, ahora se llama Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que efectivamente funciona como el banco de los emprendimientos de la economía solidaria, ¿no? Yo diría que normativamente Ecuador está más avanzado, normativamente, pero que en Ecuador lo que podemos observar es que hay una dualidad económica, hay una economía principal que va por la autopista grande, que es la economía convencional, que tiene un ministerio de competitividad, que es la grande, y luego está la senda paralela, pequeña, que es la economía social y solidaria, que tiene su normativa, tiene sus instituciones, está institucionalizado, tiene unas normas, yo creo que son muy avanzadas además, y que nosotros, de hecho, en Europa tenemos que aprender de esta normativa de Ecuador, que es muy avanzada, ¿no? Pero que luego en la práctica uno es muy grande y el otro muy chiquito, y no se ven puentes de tránsito entre uno y otro, y eso es lo que no se ve, ¿eh? Y en el caso de Bolivia no es tan clara la normativa. Creo que los pasos son importantes también, creo que hay suficiente campo también como para potenciar la economía solidaria de comercio justo, aunque también se observa en el caso de, yo observo por lo menos, que la apuesta fundamental es por el modelo de economía de Estado, yo llamaría capitalismo de Estado, fuerte, para hacerse con ingresos que luego eso vaya a financiar infraestructura, salud, educación, etcétera, mejorar los índices
de desarrollo o de pobreza que tiene el país. Y en ese sentido está funcionando, yo creo, relativamente bien, pero efectivamente está fortaleciendo un modelo que no es un modelo propio de economía social y solidaria, y eso está quedando en un segundo plano con la no suficiente atención. Tanto en los dos sitios hay un interés político, hay una norma, un desarrollo normativo suficiente, más en el caso de Ecuador, pero en los dos países se observa que las prioridades de los gobiernos no van por ahí, sino están en un segundo plano, y las prioridades van más en un caso por la economía estatal y en la otra por la economía privada. Por un lado, el aporte pionero de Carmen Diana Dere, un trabajo dedicado a fuerza de trabajo y capitalismo. Es una reflexión desde una lectura crítica, una crítica marxista, pero que recupera la discusión sobre las relaciones de reproducción del capital y el rol que la mujer cumple en eso. Básicamente los estudios de Carmen Diana Dere estuvieron dedicados a la región Cajamarca. Los trabajos de Blanca Fernández y Rosa Guillén, Rosa acá nos acompaña, ¿no? Pero que están sustentados principalmente, ¿no?, en la denuncia de las condiciones de vida de las mujeres, que nos parece también un campo central, ¿no?, de la animación de los estudios dedicados al aporte de las mujeres a la economía. Uno tercero, que desenvuelve Lidia Elías y Cecilia Garavito, ya mucho más vinculado a las políticas de empleo, básicamente porque en el caso de Lidia Elías y Cecilia Garavito tuvieron un vínculo con el Ministerio de Trabajo, en donde el centro es la relación entre empleo y mujeres. Este aspecto es, creo que, importante señalarlo. Aquí es el aporte fundamentalmente de la OIT, el PREAL, que llega entre nosotros, ¿no?, para reemplazar a la perspectiva marxista. Hay una cuarta perspectiva que tiene que ver fundamentalmente con los trabajos dedicados a las organizaciones de mujeres y la comunidad. Es donde Cecilia Blondet y Carmen Montero aportan. Y finalmente los aportes de Manuel Higuínez, dedicados a economía del cuidado. Justamente una lectura de la división del trabajo desde una perspectiva de género. Estas 5 perspectivas me parece que suman también a la discusión porque posicionan en el debate las nociones de género, ¿no?, y el aporte que las mujeres tienen en el campo de la economía. Existe un interés que paulatinamente ha ido creciendo por parte de agencias del gobierno central en conocer otras formas de economía, especialmente las vinculadas a cooperativas y redes vinculadas a la economía solidaria de tipo global, ¿no?, como las ligadas al comercio justo. Un ejemplo es el estudio encargado por el Ministerio de Producción al Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, sobre las cooperativas en el Perú. Ese trabajo es de 2010. O sea, produce, lo financia y el INEI lo elabora. También este interés puede registrarse a nivel de gobiernos regionales y locales, aunque en menor medida y sistematicidad, ¿no? Pero sí existe información de base acopiada a través de instrumentos como planes de desarrollo concertado, presupuestos participativos, zonificaciones económicas y ecológicas, proceso de desarrollo económico local, etcétera, etcétera. Es decir, también a nivel subnacional hay esfuerzos que se vienen haciendo en este campo. Por el lado de la universidad, ¿no?, tanto desde el ámbito público como privado, también hay varios esfuerzos, ¿no? Se pueden citar, por ejemplo, los trabajos desde la Universidad del Pacífico, que desenvuelve Portocarrero, sobre todo en el tema de responsabilidad social. Hay otros organismos no gubernamentales que también han animado una reflexión sobre pobreza y las relaciones que la pobreza también tiene con las discusiones de la economía social y solidaria. Los movimientos sociales también han aportado en este aspecto, ¿no? Creo que es importante no olvidar, ¿no?, la presencia de la FEMUPAL, ¿no?, la Federación, ¿no?, de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios de Afines de Lima Metropolitana, que da nacimiento a la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, con la MOVID, ¿no?, que son también instituciones que generan una plataforma de reflexión crítica, en este caso desde el activismo, desde el movimiento social de las mujeres, que también debe ser reconocida, ¿no?, dentro de este repaso que estamos haciendo. Y también gremios campesinos, ¿no?, y de origen amazónico, ¿no?, como AIDCEF, la Confederación Campesina del Perú o la Confederación Nacional Agraria. Un primer aspecto que creo que yo me permitiría centrar en el tema conceptual, plantear, ¿no?, a manera de provocación, ¿no?,
que tal vez sería pertinente diferenciar entre dos nociones. Por un lado, la noción de economía social y solidaria, a fin de vincular, ¿no?, la noción de economía social y solidaria a todas aquellas relaciones sustentadas en apuestas éticas y políticas, o lo que Gibson y Graham llaman economía intencional. O sea, el énfasis en la propuesta aquí es que la economía social y solidaria está sustentada en una apuesta ética y política. Y de manera paralela, complementaria, en tensión, el concepto de economía popular, a fin de vincular, ¿no?, el concepto de economía popular a todas las relaciones económico-sociales no capitalistas sustentadas en la reciprocidad. Me da la impresión que esta diferenciación, ¿no?, entre estos dos conceptos podría permitirnos, ¿no?, iniciar una discusión en términos de clasificación de los abordajes. No es que una sea mejor que la otra, de eso no se trata, sino se trata de reconocer la diversidad, ¿no?, la diferencia en esos esfuerzos que se están desplegando, ¿no?, y en donde en algunos casos la potencia nace, ¿no?, de la apuesta ética y política, y de otro lado la potencia surge de relaciones, ¿no?, sustentadas en procesos de expulsión, ¿no?, y en la necesidad de sustentar nuevas relaciones económicas, ¿no?, basadas en este caso en la reciprocidad. Básicamente yo me permitiría centrar ahí, ¿no?, la propuesta que les he presentado. Hoy la economía vinculada a la reciprocidad es mucho más una economía comunitaria que una economía popular. La economía popular es popular, en el sentido de que puede ser una iniciativa personal, familiar, de subsistencia muchas veces, de sobrevivencia, pero que no funciona la reciprocidad, funciona el mercado. Yo entiendo que la economía popular, la mayoría de las iniciativas de la economía popular son economías de mercado, de intercambio de mercado, no son de reciprocidad. La economía social y solidaria, bueno, por supuesto, están cuestiones éticas y políticas. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? A lo mejor habría que plantear... Yo plantearía... La economía social y solidaria, yo plantearía... Para mí la clave está en que si estamos pensando simplemente en lo micro, cómo es una cooperativa, cómo es... Eso, pues bueno, pues bien, es una economía social, pero eso no tiene una trascendencia. Lo cual no significa que no haya que apoyar, hay que apoyar las cooperativas, lógicamente hay que apoyar cualquier emprendimiento que esté entre el Estado y el mercado, hay que apoyar todos los otros. Pero son iniciativas. Ahora, hay que tener en cuenta que no todos los emprendimientos de economía social en este momento tienen un carácter transformador de la sociedad. No hay una voluntad de transformación. Yo creo que ese es el problema que tienen estos dos cooperativas. Y esa distinción de ese salto del emprendimiento al cambio social, ahí es donde creo que están las líneas de cambio importante. No son de apoyar todas, la economía social solidaria, la llamamos popular, creo que todas necesitan un apoyo, pero yo creo que las políticas son diferentes. Las políticas para unas son unas y las políticas para otro tipo de emprendimientos son diferentes. Ahora, no está la economía popular, la reciprocidad que no hace complicado todo esto. Por eso necesitamos un observatorio, para comenzar a ver si realmente había o no había. ¿Usted cómo ve esto de la economía popular, la reciprocidad, por ejemplo? Digo, para ver si la percepción nuestra es igual que la de acá. ¿Cómo lo ve? La idea de popular abarcaría un amplio sector muy heterogéneo, donde existe en términos más o menos estrictos la pequeña producción mercantil simple, productores que venden mercancías en el mercado y que algunos logran acumular como para pasar a la pequeña empresa capitalista. Pero en lo que plantea Lucho me parece bien, ¿no? O sea, yo tampoco estaría de acuerdo como lo señala con el nombre de economía popular. Habría que llamarla comunitaria o simplemente de reciprocidad, ¿no? Porque este sería el problema central y no una economía no capitalista, sino anticapitalista. Finalmente, como señala Luis también creo bien, es un proyecto político, ¿no? O sea, no puede ser una propuesta únicamente de estas formas de organización entre el Estado y el mercado, ¿no? Sino una propuesta de transformación. Como Luis también sostiene, ¿no?, que hay formas de
economía solidaria y social que son compatibles con la economía capitalista. O sea, no entran en conflicto y pueden ser apoyadas, desarrolladas inclusive por el capital. Entonces, creo que esta diferenciación que hace Lucho es bien útil, ¿no? Pero evidentemente el término popular allí le da otra connotación que no sería la más adecuada. Habría que caracterizarla como una economía de la reciprocidad, ¿no? ¿Hasta qué punto, como decía usted, podría aspirarse a que esta economía sea netamente basada en la reciprocidad? Parecería algo utópico, digamos, ¿no? Pero tal vez sí inspirada en ciertos tomar lo ético de la economía social y tal vez inspirarse en ciertos elementos de la reciprocidad. Tal vez. Cuando nosotros separamos lo que es la economía de la redistribución, la del mercado y la de la reciprocidad, las tres formas, es muy difícil encontrar formas puras en ningún sitio. Es decir, no hay solamente redistribución, no hay solamente reciprocidad. Probablemente las comunidades andinas hacen reciprocidad, hacen intercambio también, de manera simultánea además. Es decir, dentro de sus economías hay una parte que funciona con la reciprocidad, hay una parte que funciona con el intercambio y hay una parte que reciben del Estado. Con lo cual, los tres componentes económicos están presentes prácticamente en todos los sitios, ¿no? Yo creo que la clave está en que la apuesta sea porque las tres tengan cabida, que el mercado no elimine. Uno, elimine por supuesto la redistribución y lo tenga en cuenta. Dos, la de la reciprocidad que lo elimine. El Estado que ni lo tenga prácticamente en cuenta y que solamente tenga en cuenta el intercambio. En los ámbitos urbanos, por ejemplo, donde el peso del mercado es más grande, donde lógicamente seguirá existiendo reciprocidad. Seguramente en las familias o en la comunidad o en el barrio habrá iniciativas de reciprocidad, incluso sin moneda. Para evitar una discusión de tipo ideológico, ¿no? Que esté sustentado de repente en apuestas personales, ¿no? O en perspectivas, ¿no? Que cada institución puede surgir también, como ha ocurrido a lo largo de la discusión, ¿no? Que he presentado. Considerábamos que desde la universidad podíamos tener una estrategia para recoger evidencia que nos permita, en términos mucho más concretos, resolver la discusión que tú nos estás proponiendo. Entonces, en esa lógica no queremos cortar la discusión está abierta, no lo vamos a cerrar ahora, ¿no? Ni tampoco lo vamos a resolver. Sin embargo, sí tenemos una estrategia como propuesta para seguir, en base al recojo de evidencia, que es un poco nuestro objetivo principal. Para eso, la importancia de tener un observatorio de economía social, solidaria y popular en la universidad, que nos permita justamente responder si es utópico la economía popular o economía de la reciprocidad, como ya César nos estaba anotando, o si más bien, ¿no?, lo principal son expresiones de economía social y solidaria, entendidas que están sustentadas en apuestas éticas y políticas, etcétera, etcétera. Las respuestas a estas cuestiones las queremos obtener vía el recojo de evidencia empírica, y para eso el observatorio. En el fondo lo que se discute son esquemas de convivencia. Hay una sucesión de entrevistas que se usan como referencia. Luego hay una pequeña descripción de cuáles son los argumentos que están presentes en algunos de los debates. Hay un llamado al seminario a animar investigación en torno a lo que se le ha denominado el paisaje contemporáneo. Por ejemplo, los artesanos se hallan en un reto profundo, ¿no? La economía china hace que hasta el recuerdo, que el souvenir que usted recoge en Canadá sea un souvenir que dice hecho en China. Y el nivel de producción es tal que el artesano queda frente a esto reflexionando sobre si debiera o no mecanizar un poco su trabajo de producción artesanal. Ese debate de la introducción tecnológica, ¿no?, de diferente nivel en la artesanía se vuelve, por ejemplo, un tema de discusión que se ha presentado, se ha visto durante la construcción de este documento, y que es un llamado al seminario a debatir, por ejemplo, cómo las tecnologías
van materializando, ¿no?, los elementos de esta discusión, ¿no? Decían los artesanos, necesitamos una máquina o una industria que esté a nuestra escala, una industria de escala humana. Por ejemplo, los canales que se usarían son campañas, acciones de difusión, seminarios, ferias, intervenciones socioculturales, y con otro canal aparece el Internet. Entonces el Internet no es el canal principal de la acción del observatorio, pero sin embargo es un canal importante a tener en cuenta, por eso se lo desarrolla más profundamente adelante. También el observatorio se plantea como un lugar desde el cual se pueden promover generación de noticias que van desde la base hacia el público objetivo, producción y participación de contenido multimedia, las ferias, los encuentros y las pasantías. Aquí quiero resaltar la construcción participativa de contenido multimedia. O sea, el observatorio, por lo menos a raíz de las conversaciones y del trabajo de diseño, prioriza el uso de los medios, como que usa nuestra compañera, para recoger esos elementos y poder distribuirlos de manera más rápida entre los participantes. Entonces la generación de material multimedia se vuelve una tarea importante. Y luego para la memoria sí se explicita el uso de una página web y el uso de archivo que sea un archivo multimedia, ¿no?, que recoja de manera ordenada y pública esta memoria que se va construyendo en el proceso. También se sugiere el registro virtual de publicaciones, es decir, hay mucha producción de material de todas las organizaciones que están participando, por tanto, esas publicaciones entrarían a unificarse en un registro, una especie de biblioteca virtual, digamos, de publicaciones, para facilitar el debate y el intercambio. Esa es la idea, ¿no?, de ir sumando esfuerzos, y entonces todo eso también Pablo nos ayudará, porque él está comprometido. Pues tendría que esta persona trabajar muy coordinadamente con, por ejemplo, la Secretaría Técnica del Consejo o con alguna persona designada por el Consejo para estos temas. O sea, podremos buscar una persona, en nuestro caso, que dé un soporte. Claro, que trabaje. O en nuestro caso, por eso la campaña que iniciamos ayer del voluntariado. De acuerdo a las especialidades que se suben al voluntariado, podamos ver tareas específicas. De repente hemos puesto una forma de colaborar es administrando los Facebook. Claro, siempre con una coordinación para que no cuelguen posts, ese tipo de cosas, ¿no? Para que todas vayan en la misma orientación, en la misma lógica, ¿no? Necesitamos el efecto de las autoridades locales y el Estado para que se genere ese efecto transformador, me parece. Solamente los productores, en nuestro caso tenemos productores, artesanos, organizaciones sociales de base y algunas instituciones aliadas como ONG, pero entre todos falta el elemento del Estado, ¿no?, para que se dé una acción transformadora realmente, para que las universidades con quienes tenemos algunas alianzas permitan tener esa mirada también de transformación hacia un proyecto más en común, más solidario, y que de alguna forma también nos permita a nosotros tener esta multiplicidad a nivel de todas las regiones. Economía solidaria, no todos están ligados a una organización, hay una serie de experiencias. Vamos a seguir en contacto, evidentemente, a través del Consejo Social, a través de los esfuerzos que estamos haciendo en la universidad, y más bien bienvenidas todos aquellos que quieran sumarse, ¿no? Ahora estamos conociendo nuevos compañeros, compañeras de ruta, y en ese sentido ojalá que podamos ahora contactarlos y después convocarlos para las actividades que vamos a desenvolver, ¿no? Muchas gracias de nuestra parte. El problema es cómo construir una economía diferente a la capitalista, y creo que la economía solidaria nos da las orientaciones, ¿no?, las perspectivas para salir adelante. En ese sentido creo que la reunión ha sido bastante productiva, ¿no?, y esperamos que a lo largo de los próximos meses podamos seguir intercambiando opiniones e ideas para sacar adelante el observatorio y las otras actividades vinculadas al proyecto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Realmente un agradecimiento pues a Carlos, y desearles un viaje a Carlos y a Luis, ¿no?, que se están yendo a Bolivia, y al regreso seguramente nos traerán también noticias de cómo van los avances por allá.